la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, allí en cada hogar, cada familia que en esta tarde se ha congregado para honrar a Dios, para adorarle, porque ese es el propósito principal de el servicio que nosotros realizamos. El motivo principal es honrar a Dios, traerle a Él una adoración, una alabanza, y poder doblegarnos a Él, venir humillados a la presencia del Señor, para que Él reciba nuestra alabanza, nuestra adoración, sabiendo que aquí la persona más importante es el Señor. Así es, Señor. Él es la persona más importante en esta reunión. Dios nos bendiga. Amén. Sí, sí. Dios nos ayuda, hermano. Así que nosotros adorémosle y exaltemos su nombre cuando estemos en un lugar como este, en una oportunidad como esta. Tenemos que honrarle, adorarle. Y olvidémonos que estamos en casa, hagamos como que estamos en la iglesia, allí con todos nuestros hermanos alrededor, y que la alabanza salga de lo profundo de nuestro corazón, de ahí de adentro, porque eso es lo que agrada a Dios. Cuando Jesús conversó con la mujer samaritana, le decía que ahora es tiempo donde los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque le decía, el Padre tales adoradores busca, o sea, busca hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Dios nos bendiga. Bendito el nombre del Señor. Yes. Y en esta tarde hemos llegado ya al momento de oír la palabra del Señor. Sí. Hemos tenido un precioso devocional, hermano, donde podíamos ver nosotros cómo Jesús se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y para qué? Para darnos vida a nosotros. Para darnos vida, para que nosotros podamos alcanzar salvación. Y quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 10 del libro de Lucas. Capítulo 10 del libro de Lucas. Le vamos a dar lectura al versículo 38. Amén. Dice así, en el nombre del Señor. Amén. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le servía en su casa. Le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Así. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tome su asiento y esté con el oído ahí presto para oír la palabra del Señor. Amén, sí, Señor. Y nos encontramos en un cuadro muy especial de la palabra del Señor, donde vimos a Jesús
dentro de todas las cosas que él hacía en su quehacer diario, como él en una oportunidad, y creo que en muchas oportunidades él lo dijo, que él venía para hacer la voluntad de su Padre, que lo había enviado. Y en uno de estos días que él caminaba, entró en una aldea, allí en Betania, donde había, Jesús también tenía amigos. Y tenía un amigo que se llamaba Lázaro, y este hombre tenía dos hermanas, una se llamaba Marta y la otra era María. Él entró en la casa de Marta. Marta era la dueña de casa. Y Jesús entró en la casa de Marta, y al entrar allí Jesús en la casa de ellas, les empezó a enseñar la palabra, a conversar con ella. Yo me imagino esa conversación, porque cuando nosotros, hermanos, llega un siervo de Dios a nuestro hogar, nosotros estamos con el oído atento para recibir un consejo, recibir una palabra que llene nuestro corazón. Amén, sí, Señor. Entonces estas dos hermanas estaban allí en la casa. Jesús entró en la casa de Marta. Bendito el nombre del Señor. Y empezó a conversar, y María le prestó mucha atención a la conversación que Jesús tenía con ella. Pero Marta haciéndole honores a su nombre, porque si usted escudriña Marta, el nombre Marta se traduce como señora dueña de casa. Entonces ella le hacía honores a su nombre. Y se preocupaba de los quehaceres, se preocupaba de todo. En una casa hay muchas preocupaciones. En una casa hay mucho que hacer. La dueña de casa tiene muchas preocupaciones. Se preocupa de una cosa, se preocupa de otra. Y cuando tiene el esposo, se preocupa del esposo. Se preocupa de los hijos. O sea, en una casa hay muchas preocupaciones. Y cuando Marta se da cuenta, hermanos, de que ella estaba trabajando en la casa y estaba haciendo algo quizás para atender al maestro, y se da cuenta de que su hermana se sentó a los pies de Jesús a escuchar la conversación. Y es ahí cuando ella se levanta y va donde el Señor le dice: maestro, ¿no te da cuidado? O en otras palabras, ¿no te preocupa de que mi hermana me deje a mí sola con todo el quehacer de la casa? Dile pues que me ayude, que se levante y que me ayude. Y es ahí donde el Señor le responde y le dice: Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, con muchos quehaceres. Había una sola cosa, Jesús le dice, una sola cosa era necesaria hacer. Y María ha escogido la mejor parte, y la cual no le vamos a quitar, no se le será quitada. O en otras palabras, no le vamos a quitar a ella el deseo de aprender de esta palabra. Bendito el nombre del Señor. ¿Con cuál de estas dos mujeres nosotros hoy día nos estamos identificando? Como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. ¿Con cuál de estas dos mujeres nos identificamos nosotros? Con la que se preocupa de las cosas materiales. Es bueno preocuparse de las cosas materiales. Pero también es importante de buscar, de venir a las plantas del Señor. Dios nos bendiga. Es muy importante también estar a los pies de Jesús, para aprender de Él, para oír algo de Él, para tener de Él algo que llene nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga.
Porque muchas veces nosotros, hermanos, muchas veces nos preocupamos de muchas cosas materiales, de muchas cosas, de tanta preocupación que hay hoy día. Nosotros nos preocupamos y estamos descuidando la mejor parte, hermanos, la descuidamos. Bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Hay mucha gente así hoy día, hermanos, que se preocupa de venir a las plantas del Señor solamente el día que hay culto y los otros días, hermanos, todos preocupados de nuestros quehaceres, de una cosa, de otra. Y en último recurso está el Señor. Cuando Él debe ser la primera parte. Porque por Él nosotros vivimos. Sí, Señor. Por Él nosotros podemos respirar, tenemos el aliento de vida, tenemos ese aire que respiran nuestros pulmones. Es por Él, no es por nosotros, no es por mi esfuerzo, no es por mi sacrificio que yo haga, sino es por la pura misericordia del Señor. Sí, Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces Jesús le dice, no te preocupes, Marta, porque hay una sola cosa importante aquí en este momento. Es una sola cosa, lo que más importa es estar a los pies del Señor. A María no se le va a quitar esa buena parte porque ella ha escogido. Bendito el nombre del Señor. Marta era la dueña de casa. Es importante que haya Martas en la iglesia también, porque hay cosas, hermanos, de que preocuparse también en la iglesia, en el templo de Dios, en la casa de Dios. Hay muchas cosas que hacer también. Entonces es importante a veces de que haya Martas, de que se preocupen de esas cositas materiales que hay que arreglar en la iglesia, hermanos. Pero sin descuidar, hermanos, lo más importante que es estar a los pies del Señor. Eso es lo más importante, porque en la obra del Señor, aquí el más importante es el Señor. Aquí no es el más importante no es el dueño de casa, el más importante es el Señor. Eso tenemos que tenerlo nosotros bien claro y entenderlo. Bendito el nombre del Señor. Y nosotros veíamos este cuadro aquí, estas dos mujeres, pero yo les voy a citar, hermanos, que abra su Biblia en el libro de Juan. En el libro de Juan vamos a mirar, hermanos, el contraste que tiene esta historia que nosotros leímos, este pasaje de la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 11, y vamos a dar lectura a algunos versículos para que nosotros miremos, veamos, hermanos, el contraste que tiene esta historia. En el libro de Juan, en el capítulo 11, vamos a dar lectura al versículo 20 y 21 y después vamos a saltar al versículo 32. Y el versículo 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y saltamos al versículo 32, donde dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Bendito el nombre del Señor. Estas mismas dos mujeres que nosotros veímos en la lectura primero, hermano, encontramos a Marta ocupada de las cosas materiales, ocupada quizás de preparar algo para alimentarse o para atender al maestro. Y mientras que María escuchaba la palabra del Señor, estaba con el oído presto. ¿Por qué? Porque estaba a los pies del Señor, escuchando una palabra que le estaba llenando el corazón a ella. Pero estas dos hermanas tienen un hermano que se llama Lázaro. Este hombre llamado Lázaro era hermano de Jesús, era amigo de Jesús. Era amigo de él. Y cuando él estaba ahí en su labor, en sus quehaceres ahí, a Jesús fueron a decirle, mira, tu amigo está enfermo.
Lázaro se enfermó de una enfermedad terrible. No dice la Biblia cuál fue la enfermedad, pero fue algo tan repentino. Lázaro se enfermó y murió. Entonces aquí donde nosotros miramos el contraste de esta palabra, porque la mujer que estaba preocupada de todos los quehaceres, de todo lo que era lo material, en aquel entonces se preocupaba, se movía por ello, y cuando se encontró en la angustia, porque Lázaro era el que tenía el sustento para la casa. Si bien es cierto, nosotros miramos la lectura, dice Marta era la dueña de casa, pero el que traía el sustento a la casa era Lázaro. Él era el hombre de la casa, el que trabajaba para que hubiera sustento en esa casa. Entonces, cuando este hombre se enferma y muere, Marta, ¿qué es lo que hace? Entonces ahí Marta recién se acuerda del Señor. ¿Y qué hace Marta? Yo quise mirar estas dos partes de la palabra para que veamos nosotros, nos demos cuenta, porque si usted mira los textos que hemos leído, el versículo 22, 21, después el 32, las dos mujeres fueron a decirle lo mismo al Señor. Pero hay una diferencia grande entre una y otra, que es la que ya vamos a mirar. Marta, cuando se dan cuenta de que su hermano estaba muerto, entonces, ¿qué es lo que hace? Jesús no había entrado todavía en la aldea. Jesús estaba fuera de la aldea, ahí en Betania, estaba fuera. Si alguien todavía no entiende lo que es una aldea se le llamaba cuando había lo que nosotros hoy día conocimos como una villa. Hoy día se le ha cambiado el nombre, es una villa, una pequeña población o una agrupación de casas ahí pequeña. Eso era una aldea. Y Jesús no había entrado todavía allí en aquella aldea, estaba afuera. Cuando supieron de que Jesús venía, oiga, esto era terrible porque mire, Jesús y su amigo estaba muerto y Jesús no llegó ni siquiera al velorio, porque cuando Jesús llegó a la aldea, Lázaro ya hacían 4 días que lo habían sepultado. Dios nos bendiga. ¿Por qué no llegó Jesús allí cuando Lázaro estaba enfermo? ¿Por qué no llegó allí cuando lo estaban velando? Jesús se queda todavía donde él estaba, no fue inmediatamente a donde estaba el enfermo, sino que se quedó. Dios nos bendiga. Y llega 4 días después, hermano, el único amigo que Lázaro tenía, llega 4 días más tarde. ¿Cuál era el propósito del Señor? Dios nos bendiga. Y cuando Marta se enteró de que Jesús estaba fuera de la aldea, salió corriendo, se levantó y se fue corriendo. Ahí corrió donde el Señor. Por eso yo le decía el contraste que tiene la palabra. Cuando no se quiso interesar por él, para escucharlo, para estar atento, con el oído atento a él, hizo oídos sordos, se preocupó de todos los quehaceres, quizás con indiferencia, como hay mucha gente hoy día que vive indiferente, porque hoy día nosotros nos encontramos con esta gente así, que viven indiferente, que no le dan mucho valor a lo que es la palabra del Señor. Hay muchos que... mire, se me viene al corazón en este momento y voy a decirlo, hermanos, que a lo mejor... Yo no sé si usted piensa igual que yo, pero a mí me gustaría que cuando alguien esté predicando la palabra del Señor, las cámaras estén prendidas. ¿Por qué? Porque da la impresión de que cuando se para el predicador a predicar, se apagó la cámara para irnos a hacer nuestros quehaceres y después volver cuando todo terminó. Igual estaba Marta, Jesús le hablaba, conversaba con María y ella haciendo sus quehaceres, quizás indiferente a lo que estaba pasando dentro de su misma casa. Dios nos bendiga. Entonces esta mujer de que no había querido atender al Señor, cuando se da cuenta que Él venía, sale corriendo y mire la diferencia que hay entre su hermana María, porque ella dice que va corriendo. Yo me imagino hasta a lo mejor lo tomó de ahí de la túnica y lo sacudió, Señor, porque lo enrostró, así lo increpó. Le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Eso fue lo que le dijo.
Y si ella sabía, hermano, de que Jesús era el único que podría hacer que Lázaro no muriera, ¿por qué no se entusiasmó, no se interesó con él cuando él estaba en la casa? ¿Por qué no se postró a los pies de él? ¿Por qué esperó tener que llorar, tener que lamentar, como nos pasa a nosotros hoy día, hermanos? Así es. Dios nos bendiga. Amén. Que cuando estamos en el tiempo de que hay que buscar a Dios, cuando tenemos la oportunidad de ir a la iglesia, hermanos, de adorarle, exaltarle su nombre, hermanos, vivimos indiferente y buscamos una excusa y ponemos otra y de repente decimos, no, yo no voy nomás al culto. ¿Y qué? Y cuando llega la angustia, el dolor, ahí nos tiramos a las rodillas, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Dios nos bendiga. Y yo me imagino que Marta, cuando llegó donde Jesús, lo toma, lo sacude de la túnica y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esa fue la reacción que ella tuvo en el momento. Bendito el nombre del Señor. En cambio, María, cuando le fueron a decir, Jesús todavía estaba afuera, cuando le fueron a decir, mira, el Señor está afuera, Marta, ella misma volvió y le dice a María, mira, Jesús está afuera y quiere hablar contigo. María salió deprisa, llegó donde estaba Jesús. ¿Qué hace María? Dice que María llegó y se postró a los pies de Jesús. Humildemente se postró a los pies del Señor. Y le repitió las mismas palabras, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué razón? Porque María había atendido la palabra del Señor. Entonces la tenía en el corazón. María sabía quién era Jesús. Y la diferencia de estas dos mujeres es que una viene con la soberbia donde el Señor. Como hay mucha gente hoy día así, porque el cristiano es atrevido, hermanos. Discúlpeme que se lo diga así. Yo muchas veces soy muy directo para decir las cosas. El cristiano de hoy día, el hombre y la mujer de hoy día son atrevidos para servir a Dios, son atrevidos para ir donde el Señor. Como lo fue Marta. Marta fue atrevida porque fue a increparlo allí. En cambio María fue humildemente y se postró a los pies del Señor. Esa es la diferencia. Que cuando una persona atiende al llamado del Señor, cuando una persona recibe al Señor en su corazón y lo tiene guardado aquí adentro, es una persona humilde. Amén, sí, Señor. Y cuando viene donde el Señor, viene con humildad, con respeto. Bendito el nombre del Señor. Y ese hombre y esa mujer, porque aquí no hablo solamente de las mujeres, hablo también de los hombres, porque hay gente altiva, hay hombres altivos, hay gente sin respeto hoy día dentro de las iglesias, hermanos. Que Dios nos libre a nosotros de eso. Bendito el nombre del Señor. Yo siempre le digo, Señor, en mis oraciones, Señor, no me permita faltarle el respeto a mis pastores, no me permita faltarle el respeto a mi hermano, aunque sea el más jovencito de la iglesia, porque así hay gente hoy día sin respeto, hermanos. Dios nos bendiga. Nada lo hacen con humildad, vienen atrevidamente, como vino Marta donde Jesús, a increparlo. Así, hermanos, hoy día hay gente. Dios nos bendiga. Espero que en la iglesia de los muermos no haya gente como Marta, que en el momento difícil tengan que venir a la presencia del Señor y más encima gritarle al Señor. Dios nos bendiga. A levantarle la voz y decirle y llorar y gritar y decirle, Señor, pero ¿por qué a mí? Señor, pero ¿por qué yo? Cuando tuvimos el tiempo para humillarnos, para oír al Señor, para recibirle a Él en nuestra casita, que es el corazón. Ahí es donde nosotros tenemos que recibirlo, atenderlo. Bendito el nombre del Señor. Pero María
ya lo había recibido, ya lo tenía en su corazón. Por eso cuando viene, viene con humildad. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia que hay entre estas dos mujeres. Y es una diferencia que la veíamos hasta el día de hoy. La altivez, la arrogancia, el atrevimiento para venir a la presencia del Señor. Cuando nosotros estamos en la casa de Dios, estamos en los atrios del Señor, hermanos, tenemos que venir a Él con humildad. Dios nos bendiga. María había aprendido del Señor. El Señor lo dice en el libro de Mateos, en el capítulo 11, versículo 28, dice: aprender de mí, que yo soy manso, humilde de corazón. Dios nos bendiga. Vino a enseñarnos la humildad, vino a enseñarnos la mansedumbre, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido del Señor en todo este tiempo que hemos estado reuniéndonos en la iglesia, reuniéndonos ahora aquí por medio de estos cultos virtuales? ¿Qué es lo que hemos aprendido del Señor? Dios nos bendiga. Hemos atendido el mensaje del Señor. Por muy humilde que sea el hombre o la mujer que esté predicando la palabra, ¿ha escuchado, ha atendido la palabra, le ha puesto oído a la palabra del Señor? Dios nos bendiga. Porque cuando nosotros le ponemos el oído a la palabra del Señor, porque lo que el varón de Dios habla es palabra de Dios. El Señor dice, en su palabra dice que si a un niño lo pusieran por delante, a él tenemos que oírle. Y cuando habla de niño, no está hablando literalmente de un niño, de un pequeñito, habla también de un jovencito o una señorita, una hermana que está recién empezando a caminar y se para a hablarnos la palabra. Tenemos que ponerle oído, tenemos que ponerle atención. ¿Por qué? Porque nos está hablando la palabra del Señor. Y tenemos que escucharla con humildad. Bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Ese es el contraste que tiene esta historia que nosotros miramos, que cuando tuvo la oportunidad de recibir la palabra, de atender al Señor, de escucharlo, no lo quiso hacer. Pero cuando se ve en angustia, se ve en el dolor, sumida en el dolor, entonces ahí se acuerda, el Señor era el único que podía ayudarnos. Eso nos pasa a nosotros muchas veces, como hijos de Dios, que vivimos indiferente, que no tomamos en cuenta cuando se nos está enseñando la palabra. Y cuando nos vimos en angustia, en dolor, ahí el Señor es el único, lo tenemos como último recurso al Señor. Dios nos bendiga. Hay mucha gente que lo tiene como último recurso al Señor. Bendito el nombre del Señor. Y cuando ya no pude solucionar mi problema, entonces voy a la rodilla a pedirle al Señor. Bendito el nombre del Señor. Dios nos libre a nosotros, hermanos, y nos haga ser hijos sabios. Buscarle ahora que hay tiempo. El libro de Isaías dice que llamarle en tanto que Él está cercano. Bendito el nombre del Señor. Santiago también nos habla de lo mismo. Nos dice, acercaos a Él y Él se acercará a nosotros. O sea, somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Él. Él no puede andar detrás de nosotros. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Mire, hay un salmo que yo muchas veces se los he dado como consejo a mis hijos. Hay un salmo, no recuerdo la cita, si no se la habría dicho, le habría dado con cita bíblica. El salmista dice, no seáis como el caballo y el mulo, que hay que ponerle un cabestro para tirarlo, para que se acerque a nosotros. Dios nos bendiga. Es dura la palabra, ¿verdad? Dura. Hubo un hombre que le dijo, Señor, pero ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Cuando la gente encontró dura la palabra, se empezaron a ir. Y el Señor les dijo, váyanse, si ustedes encuentran dura la palabra, váyanse también con ellos.
Se paró Pedro y le dice, Señor, ¿pero a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Bendito el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, los que han podido oír esta palabra. Quizás a lo mejor una palabra un poco fuerte, hermanos, pero es tiempo de que nosotros, hermanos, ya no es tiempo, como dice el apóstol Pablo, de que estemos tomando lechecita. Es tiempo de que, como hijos de Dios, de comer algo sólido, algo que alimente. Porque este es el alimento que nos ha dejado el Señor para alimentar nuestra vida espiritual. Y es necesario que nosotros, hermanos, hoy día, porque hoy estamos a tiempo, podamos alimentarnos de esta palabra sólida. Dios nos bendiga. Porque nos queda mucho camino todavía por recorrer. Bendito el nombre del Señor. Aún nos queda camino que caminar, así que es necesario alimentarse por esta palabra, de oírla y soportarla. Si es dura, decirle, Señor, la palabra era dura, pero yo la recibo igual. Dios nos bendiga. Y les bendiga el Señor a cada uno de ustedes, de los que están oyendo la palabra. Sean edificados por ella. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga. Le voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie ahí en el hogar y vamos a orar al Señor. Eterno Dios y Padre Santo, una vez más, Dios de los cielos, yo le doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que ha venido a mi corazón, a mi mente, Señor, y he podido hablar de ella, Señor, en esta noche. He predicado tu palabra, Señor, como usted la puso en mi corazón, Dios de los cielos. Y le pido, Señor, que usted le dé un crecimiento allí en el corazón de cada uno, que el día de mañana pueda, Señor, esta palabra no sea solo esta noche, Señor, y mañana se pueda olvidar, sino que mañana nos acordemos de ella, Señor. Nos acordemos de esta palabra, oh soberano Señor. Oro por todos aquellos, Señor, que escucharon esta palabra. Dios de los cielos, el que estaba con el oído atento allí esperando la palabra, Señor. Gracias porque usted me ha permitido hablar de ella, porque yo sin su ayuda, Señor, yo no soy nadie. Yo solamente soy el instrumento que usted usa para hablarle a sus hijos, aquel que estaba esperando una palabra, Señor. Quizás alguno preguntándole algo al Señor, o quizás alguno esperando, Señor, una respuesta de usted. Usted se la ha dado por medio de la palabra, Señor. Pido una bendición para ellos, Papito de los cielos, y para aquel que pueda escuchar el día de mañana, cuando este video, Señor, salga en las redes sociales, soberano Dios, y los que puedan oírla, Señor, puedan también alimentarse de ella, soberano Dios. Eterno Señor, porque usted es el único grande, el único poderoso, Señor. Gracias le doy, Papito de los cielos, infinitas gracias por todo lo que usted nos ha permitido en esta tarde. Soberano Dios, por esta palabra, eterno Dios de los cielos, le doy gracias. Y quede bendecida, soberano Dios, en cada familia, en cada hogar que estaba reunido en esta tarde. Dios de los cielos, se lo clamo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga.